El día de hoy hablaremos sobre el abolicionismo penal. De este término comienza a hablarse a principios de la década de los 80, a razón de las propuestas de autores europeos que señalaban la necesidad que había de trascender posiciones criminológicas que se estaban adelantando en la época, como lo eran la teoría del etiquetamiento y la criminología crítica, con el fin de pasar a propuestas que buscaran la eliminación de la cárcel. Uno de los hechos que tiene como punto de partida el abolicionismo penal se da en 1983, cuando se realiza en Viena el noveno Congreso Mundial de Criminología. Es importante tener en cuenta que el abolicionismo no era un término nuevo para la época, sino que se trataba de algunas ideas recogidas de movimientos a favor de la eliminación de la esclavitud, la pena de muerte y la prostitución. El abogado colombiano, egresado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Criminología y magíster en Ciencias Penales, Criminológicas y Criminalistas, el doctor Álvaro Orlando Pérez Pinzón, en su texto Abolicionismo y Expansionismo, nos define al abolicionismo en el contexto del derecho penal y de la criminología como aquel movimiento que pretende la desaparición total o parcial o la reducción del sistema penal no admitido por la sociedad. Los estudios realizados en el campo jurídico criminológico permiten afirmar que el abolicionismo es un conjunto de pensamientos axiológicos que encuentran como ilegítimo el derecho penal por una de estas dos razones. Primero, no admiten ninguna finalidad que justifique las aflicciones que comporta el derecho penal. O segundo, porque estiman ventajosa la desaparición de sanciones penales en su forma jurídica, para combatirlas por medios pedagógicos o instrumentos informales y sociales. En este mismo texto, el autor nos manifiesta que el abolicionismo penal no es una corriente o teoría jurídica ni criminológica, debido a su falta de precisión y porque además es más aplicativa que explicativa, y porque carece de leyes más o menos universales que permitan relacionar los fenómenos. Otros autores plantean que la forma más sensata de referirnos al abolicionismo penal es definiéndola como una perspectiva incompleta frente al control social de las sociedades modernas. Algunas clases de abolicionismo son las siguientes. Primero, el abolicionismo en sentido restringido. Este nos hace referencia a la supresión de un aspecto específico del sistema penal, que es la pena de muerte o la cárcel. En segundo lugar, tenemos el abolicionismo en sentido amplio. Implica que el sistema en su totalidad debe considerarse como un problema social cuya única solución es su desaparición. Y en tercer lugar, tenemos el abolicionismo institucional. Su objeto radica en las cárceles y demás centros segregatorios como los hospitales psiquiátricos judiciales, para reformarlos y hacerlos mucho más humanos, para sustituirlos por otras alternativas punitivas o para suprimirlos. Locke Hulsman fue uno de los autores más influyentes en la corriente del abolicionismo penal. Nació en Holanda y fue un profesor de Derecho Penal y de Criminología. Planteaba la eliminación o la abolición total del sistema penal, convirtiéndolo en un autor más radical en comparación a las primeras propuestas que se hicieron acerca del abolicionismo penal, las cuales solo apuntaban a la abolición del sistema carcelario. Llega a la conclusión de que es necesaria esa eliminación total, pues se dio cuenta que el sistema de justicia penal no funcionaba de acuerdo con las legitimaciones que le han sido otorgadas, como lo son la resocialización y la prevención, teniendo en cuenta además que el sistema no entendía las verdaderas necesidades del pueblo, convenciéndose así de que el sistema penal era un problema en sí mismo. Sus tres grandes argumentos contra el sistema penal fueron los siguientes. Primero, que causa un sufrimiento innecesario. Segundo, que estaba desigualmente repartido. Y tercero, que el Estado expropia el conflicto de sus verdaderos protagonistas e involucrados, es decir, que una vez en conflicto cae en manos de la justicia penal, deja de pertenecer a quienes han dado lugar a él, y desde ese momento los involucrados comienzan a portar las etiquetas de víctima y de delincuente.
Bueno, continuando con el autor Hulsmann, al referirse a la eliminación del sistema penal en su totalidad, él se refiere a que esa administración centralizada de la justicia penal debería ser reemplazada por formas descentralizadas, que permitan mayor autonomía en la regulación de conflictos, donde aquellos que son los protagonistas del conflicto tengan una mayor influencia. De ser así, se tendrían algunos efectos importantes, como lo son la eliminación de problemas sociales que son productos del sistema por la creación de personas culpables, la estigmatización de los prisioneros, la marginalización de algunos grupos sociales e inclusive la dramatización o exageración de los conflictos por parte de los medios de comunicación. Otro efecto importante sería la revitalización de la fibra social, pues la ausencia de un sistema penal reduccionista y caracterizado por sus soluciones estereotipadas permitiría que en todos los niveles de la vida social surgieran otros tipos de soluciones a los conflictos, soluciones que estarían vinculadas a la experiencia inmediata de los que están directamente involucrados. El sociólogo noruego Thomas Mathiesen, investigador del Instituto de Investigación Social y profesor de Sociología del Derecho de la Universidad de Oslo, tiene una propuesta que se enmarca en el abolicionismo institucional. En su texto, La política del abolicionismo, nos expone 3 ideas fundamentales. Primero, la abolición de cárceles constituye la meta de la política criminal radical. Segundo, las políticas alternativas suponen un peligro para la eventual concreción de ideas abolicionistas, ya que podrían transformarse fácilmente en estructuras carcelarias con funciones similares a las de las propias cárceles. Y tercero, para que pueda darse la abolición es necesario fijar estrategias que impliquen desde reformas a corto plazo hasta la abolición a largo plazo. Tales reformas debían ser del tipo de aquellas que negaban la estructura del sistema penal cimentado en las cárceles. Desde 1968, este autor se plantea 2 objetivos en relación al abolicionismo penal. El primero de ellos hace referencia a que a largo plazo debía ser cambiado el pensamiento general respecto al castigo y reemplazar el sistema carcelario por medidas mucho más modernas y adecuadas. Segundo, a corto plazo la tarea de derribar todos los muros que no fuesen necesarios, humanizando las distintas formas de detención y aliviar el sufrimiento que la sociedad infringe a los detenidos. Bueno, para concluir, vamos a hablar acerca de las críticas al abolicionismo penal, que son 3 fundamentalmente. La primera es la crítica de la negatividad. La propuesta del abolicionismo penal es fuertemente criticada por esa actitud negativa al criticar el orden social existente y por su negativa de plasmar en un proyecto alternativas para la prisión y para el sistema penal. Uno de los autores que apoya esta crítica es David Greenberg, manifestando que aquellos que están en la oposición son incapaces de hacer algo más que criticar, es decir, incapaces de ser más que negativos, sin una visión precisa de una alternativa positiva. Pocos se verán inspirados a asumir la ardua tarea de la lucha por un cambio radical. Bueno, la segunda crítica al fundamento antropológico del abolicionismo penal nos habla de que algunas propuestas apuntan a que una vez se remuevan los frenos regresivos del sistema penal, las personas se organizarán espontáneamente buscando formas que verdaderamente satisfagan sus necesidades. Esa presunción de que las instituciones solo niegan y en ningún sentido satisfacen las necesidades humanas aún no ha sido demostrada. Por lo tanto, esto implica un grave error en la constitución de las propuestas abolicionistas. Y para finalizar, tenemos la crítica sociológica, que nos habla de las propuestas del abolicionismo penal. Nos dice que se dan en un país escandinavo poco hablado y con un desarrollo inclusive superior a otros países. Resulta imposible pretender que ese abolicionismo penal pueda tener cabida en países donde las situaciones económicas y sociales son mucho más desiguales. Por lo tanto, parece que todos los teóricos abolicionistas ignoraron que hay sociedades que requieren diferentes métodos de control social, en los que difícilmente podría encajar el abolicionismo penal. Y con esto damos por finalizado nuestro tema. Muchas gracias por su atención.